Hey, ¿qué tal a todos, genios? ¿Cómo están? Quiero hacerles una pregunta. ¿Alguna vez han tenido la necesidad o la curiosidad de tener que saber el área bajo la curva de esta gráfica? ¿O de esta gráfica? Bueno, o de esta curva, 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 o de esta curva. Bueno, si no la han tenido, pues quizás pronto la tendrán. Así que para eso hay que revisar lo que es una fracción parcial. Este tema va muy de la mano con lo que es el método de integración por medio de fracciones parciales. Así que vamos a ver qué es una fracción parcial. Muy bien, hace mucho tiempo, digamos, inventemos una historia. Digamos que tenemos un polinomio llamado Andrés, porque sí. Y este polinomio es x cuadrada más 4x más 3, ¿no? Y digamos que tenemos un polinomio llamado Toño. Y Toño es de la forma x cúbica más x cuadrada más x más 1. ¿Ok? Entonces digamos que llega el momento en el que pues Andrés se va a vivir en el departamento de arriba de donde está Toño. Es decir, si lo tomáramos ahora estos dos como una fracción, entonces tendríamos que este polinomio está sobre este polinomio. Y pues, ok, ¿por qué este rollo de los nombres? Porque bueno, en matemáticas yo sé que a este polinomio se le suele llamar p de x y a este polinomio se le suele llamar q de x y suele ser un poco enrolloso, pero solo son nombres, sencillamente solo son nombres. Realmente esto sería una p en función de x y esto una q en función de x, pero eso es otro tema. Entonces son cosas muy enrollosas, así que al final se pueden simplificar de esta manera. Ahora, esto es una fracción polinómica, nada más, todavía no tenemos una fracción parcial. Esta se volvería una fracción parcial cuando encontramos dos fracciones, dos fracciones de un polinomio dividiendo a un coeficiente, tal que, bueno, pues cuando lo sumamos entre sí, o sea, son dos sumandos, son dos fracciones que se están sumando o se están restando, dependiendo del caso. Al sumarlos o al restarlos, se vuelven la misma fracción de este lado. Y en matemáticas la mayoría de las cosas pueden no tener sentido hasta que las necesitas. En ese momento te das cuenta que, bueno, esto es demasiado útil, aunque de momento me digas, sí, ya que la separé, entonces que, pues cuando tengas que integrarlo, verás que siempre sí fue mejor haberlo separado en esas fracciones. Ahora, esas fracciones se van a separar en dos tipos de fracciones, ¿ok? Están las fracciones parciales propias y las fracciones parciales impropias. Pero antes de ponerle apellido a Andrés y a Toño, vamos a primero revisar qué es el grado del polinomio. Digamos que este polinomio es de grado 2. ¿Por qué? Porque x cuadrada es su incógnita con mayor exponente y su mayor exponente es 2. Entonces ese 2 representa el grado de todo ese polinomio. Y entonces eso lo hace de ser un polinomio de grado 2. Ahora vamos a revisar este de acá al lado. X al cubo es la incógnita con mayor exponente y eso hace a todo este polinomio un polinomio de grado 3. Significa que, bueno, el grado de este polinomio es 3 y el grado de este polinomio es 2. Si lo dividimos, o si los dividimos, queda grado 2 sobre grado 3. Y como el grado de aquí arriba del polinomio del numerador es menor que el grado del polinomio del denominador, o sea, 2 es menor que 3, entonces tenemos una fracción parcial propia. Ahora, la fracción parcial impropia es cuando, si en vez de tener esto, tuviéramos esto. Si tuviéramos esto, entonces el grado del numerador, del polinomio del numerador, es mayor que el grado del polinomio del denominador y eso ya nos hace una fracción parcial impropia. Lo que tenemos que hacer es aplicar tu método de división favorito, como, no sé, dividirlo por el método de la casita, o por división sintética, o factorizando y los eliminas, como lo prefieras, y transformando esta fracción, transformándolo a una fracción parcial propia. Sí. Solamente es por poner el apellido, pero al final tenemos que, tú sabes, pasarla. Muy bien, sigamos. Entonces, la fracción parcial propia se divide en 4 casos y cada uno de estos 4 casos se va a separar de manera peculiar. El primer caso es
cuando tenemos después de tener nuestra bellísima fracción parcial, lo separamos o factorizamos el polinomio del denominador y ahora vamos a tener dos factores, o 2, o 3, o 4, o 5, dependiendo qué tanto se haya manchado la persona que te dejó el problema o la vida, si es que ya lo estás aplicando, la vida real. Entonces, tendrás varios factores, es decir, cada paréntesis es un factor, pues no sé, x más 3 es un factor, por x más 5 que es otro factor, por x menos 1, y todos esos son factores lineales porque su incógnita mayor, que es x, está elevado a 1. Entonces, todo es bello en este momento. ¿Cómo se separan? Bueno, eliges cualquier letra. Se suelen elegir desde el primero en el abecedario, ¿no? A, B, C y D. Bueno, pues tomas tu letra favorita. Te recomiendo que sea A, no tu letra favorita, sino la que tomes. Y esa A la divides entre el primer factor. Después sumas más B y la divides entre el segundo factor. Y luego sumas más C y entre el tercer factor, y así repetidas veces hasta que termines con tus factores. Y bueno, entonces, ¿qué diablos es esa A? ¿Qué diablos es esa B? ¿Y qué diablos es esa C? Bueno, pues son coeficientes que vas a tener tú después de aplicar ciertos métodos, vas a tener que encontrarlos para, al sumarse todos, te den como resultado la fracción que tenías aquí originalmente. Ok, es bello el primer caso. El segundo caso es cuando tienes todos esos, al factorizar tu polinomio, uno de esos factores lineales se está elevando al cuadrado. No sé, si tuvieras x más 3 al cuadrado por x más 5, entonces ahí, bueno, tienes un problema de factor lineal con multiplicidad. Y ese factor lineal puede estar al cuadrado, al cubo, a la cuarta, a la quinta, y pues sí, es un infierno. Pero está súper interesante. Y también el otro puede estar al cuadrado, al cubo, a la cuarta, a la quinta, dependiendo. ¿Y cómo los vas a separar? Bueno, tomas tu letra favorita, te recomiendo que sea la A, no tu favorita, sino la que tomes, y lo divides entre el primer factor lineal, te recomiendo que sea el que no se esté elevando, y después lo sumas a más el factor lineal, o sea, no sé, B sobre x más 3, por ejemplo, y después sumas una vez más C sobre x más 3 una vez más, pero esta vez elevado al cuadrado. Y pues si lo tuvieras al cubo, entonces tomarías una D y pues agarrarías el x más 3 y lo elevarías al cubo, y así muchísimas veces hasta que termines con la multiplicidad. Y pues sí, se vuelve más complejo, pero pues es la forma de irla separando. Después tenemos un factor cuadrático. Bueno, tenemos factores cuadráticos. Y los factores cuadráticos son de la forma ax cuadrada más bx más c. ¿Ok? Muy bien. O sea, sencillamente es, no sé, x cuadrada más 4x más 4, por ejemplo. Ese es un factor cuadrático. Bueno, se vuelve difícil porque la forma de separarlo es, ahora tomas una a x más b, sí, tomas todo eso y lo divides entre tu factor cuadrático. Y digamos que lo tuvieran multiplicando por, no sé, x más 5, pues ahora tomas ese x más 5 y haces que divida a una b y después a una c, bueno, dependiendo de tus factores, ¿no? Si son lineales, pues ahí los vas repartiendo, ¿no? Y tú me dirás, ¿qué diablos? O sea, ¿por qué es tan difícil? ¿Por qué no mejor tomo ese factor cuadrático y lo factorizo? Porque hay veces que no se puede. Sí, por ejemplo, x cuadrada más x más 5, por ejemplo, no se puede factorizar. Entonces, bueno, toca hacerlo así. Y a ese factor cuadrático se le llama un factor cuadrático no reducible. Entonces, cuando tengas un factor cuadrático no reducible, pues toca llorar y hacerlo bien. Ahora, ¿qué pasa si tengo ahora un factor cuadrático que se está multiplicando? O sea, que está varias veces, que está 2, 3, 4, 5, así muchísimas veces. Bueno, pues toca llorar más fuerte y elegir a x más b y lo divides entre, no sé, el primer factor cuadrático, x cuadrada más 4x más 4, ese sí se puede factorizar, pero bueno, lo pones ahí, lo divides.
y después sumas más cx más d, por ejemplo, y lo divides entre ese mismo factor cuadrático, pero elevado al cuadrado. Y si lo tuvieras al cubo, entonces eliges un e a la x más f, y así hasta que, bueno, ya es terminado. Y muy bien, eso finalmente pues sí es como se separarían las fracciones parciales, pero no es todo. Aquí solamente vimos la teoría de las fracciones parciales. ¿Cómo encontramos esos coeficientes? Pues confía en mí que es mejor verlo con un poquito de práctica. Así que esto fue todo por el video teórico de fracciones parciales. Así que bueno, atento para el video práctico de fracciones parciales, donde bueno, voy a hacer un ejercicio para cada uno de estos casos y que quede un poquito más reforzado esos conceptos, y bueno, sepas identificar o puedas entender un poquito más cómo resolver este tipo de ejercicios. Y bueno, si te gustó la explicación, déjame un grandioso like. Siempre, si tienes alguna duda o alguna sugerencia en la cual yo pueda mejorar, déjala acá abajo en los comentarios, y pues con gusto lo voy a leer, y si te puedo resolver la duda puntual escribiendo, lo haré. Y si no, y si la duda da para algo un poquito más grande, entonces haré un video sobre esa pequeña duda que tengas. Y recuerda suscribirte, activa la campanita para que no te pierdas los videos prácticos y futuros videos. Y pues espero que te haya servido muchísimo. Así que nada, hasta la próxima.